Eh, Bien, quien les habla es el formador y docente Lenin Araujo Castillo. Soy embajador de la empresa Maple. Ya yo vengo trabajando más de 25 años utilizando este paquete. Ahora les voy a demostrar qué es lo que puede hacer nuestro software. Y ya luego les indicaré la forma de descargar este programa. ¿Ya? Este programa se basa en tres lenguajes de programación. El C++, se basa en el programa Java y se basa en el programa Python. ¿Ya? Entonces, el objetivo de este taller prácticamente es despejar la duda que ustedes tengan respecto a qué es Maple, qué es lo que hace, qué resuelve y por qué la metodología son los componentes incrustados. Y luego finalmente vamos a ver algunos casos prácticos para que ustedes puedan entender desde un nivel básico hasta un nivel un poquito avanzado. ¿Ya? Así que les pido por favor que le, tomen bastante atención de cada palabra que se emita en esta transmisión. Bien, entonces está dirigido a mm, usuarios que quisieran desarrollar aplicaciones a través de sus diferentes niveles. Vamos a decir el nivel básico, intermedio y avanzado. ¿Ya? Entonces le he puesto un poquito de nivel al taller eh, desde ese punto de vista. ¿Ya? Vamos con lo más pequeñito hasta lo un poquito más complejo. ¿Ya? Entonces vamos a responder la pregunta ¿qué es Maple? ¿No? ¿Qué es Maple? Maple es el producto de haber programado años. En otras palabras, es un software científico que pertenece a una empresa llamada MapleSoft. MapleSoft ha generado este producto llamado Maple, también tiene MapleSim para hacer simulaciones, también tiene el Maple TA que es para ejercicios y evaluaciones, y entre otros productos. ¿Ya? Pero principalmente para poderlos entender, estos últimos, es necesario conocer este paquete que es sumamente sencillo, es totalmente intuitivo. Eh, He dictado otros cursos de física y matemática con Python y es prácticamente eh, la forma más elegante de desarrollar la matemática y la física. También, pero de repente se preguntarán si tiene algunas aplicaciones para biología, para química, para estadística. Así es, también cubre estas áreas. ¿Ya? Recuerden que la base de la simulación y el modelamiento es la matemática. ¿Ya? Entonces, no tiene restricción. La cosa está en que nosotros como usuarios tengamos pues una forma intuitiva de pensar y de cómo hacer las cosas. ¿Ya? En otras palabras, hacer un diseño mental de lo que se quiere, conocer el lenguaje y desarrollar la aplicación. Bien, respondamos la pregunta, ¿qué es el software Maple? Bien, vamos a colocar acá. Entonces decimos, Maple es un software de matemáticas que ha sido desarrollado en una universidad. Ahora esta universidad ha vendido este producto a una empresa japonesa. Por eso es cuando ustedes ingresan al enlace maplesoft.com les va a cargar una una página web que está en japonés. Entonces yo no quiero complicarles el asunto y prácticamente lo que sí vamos a hacer es directamente ir de frente al núcleo de la sesión del día de hoy. ¿Ya? Entonces, eh, con Maple podemos entonces explorar los conceptos, aplicaciones interactivas, reportes de investigación y resolver problemas avanzados. Bien, ¿qué resuelve la pregunta? ¿Qué resuelve? ¿No? ¿Qué resuelve?
Bien, si decimos entonces, va a resolver el programa Maple, ejercicios, problemas de física y matemática usando sintaxis nativa y componentes incrustados y a través de otros métodos que lo veremos en el taller que vamos a desarrollar el día 18 de octubre. Ya, entonces hoy les voy a hacer un demo de la resolución de algunos casos en matemática, pero utilizando, vamos a pintarlo de color, vamos a utilizar los componentes incrustados. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué son los componentes incrustados en Maple? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Directo al grano, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, métodos, hay sintaxis nativa y otros métodos que se van a discutir en el desarrollo del taller que inicia el 18 de octubre. ¿Qué son las componentes incrustadas de Maple? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Aparte, haciendo un paréntesis de lo que estoy explicando, estoy montado, no me refiero entre comillas, estoy trabajando en el programa directamente, en el programa, miren, en el programa Maple te tolera texto, te tolera así como si estuviéramos trabajando en Word, ¿ya? Bien, entonces, la pregunta es, ¿qué son los componentes? Son un conjunto de botones que trae la interfaz Maple para resolver situaciones problemáticas en diferentes niveles y aulas, ¿no? Diferentes niveles hablo, por ejemplo, si queremos ver el enfoque educativo de menos a más. Por ejemplo, podríamos ver, ¿no?, desde la gráfica de una función en el plano hasta una gráfica en el espacio. Eso es de menos a más. Y si encuentro una realidad problemática distinta en diferentes aulas, donde el nivel es bajo, entonces yo puedo diseñar mis aplicaciones de acuerdo a la realidad problemática del aula, ¿no? Si no tiene mucho nivel, entonces yo programo a través de componentes incrustados cosas súper básicas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el control como programadores, desarrolladores, etcétera, para que nuestros estudiantes puedan aprender ciertas partecitas de la matemática. Pero vuelvo a repetir, esto no queda allí, ¿ya? Esto también se utiliza para investigación, ¿ya? Entonces también lo podemos enfocar porque para eso está hecho, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué son los componentes incrustados? ¿Cierto? Son un conjunto de botones, dice profe. ¿Y dónde están los conjuntos de botones que no lo veo? Los conjuntos de botones, pasamos a responder esa pregunta. Entonces, aquí tenemos al lado derecho, aquí miren, a este lado, he tomado una capturita, aquí miren, tenemos diferentes, ¿no? Ahí están, hay un botón que se llama botón, un combo box, un checkbox, un radio button, tenemos un slider, todas estas figuritas que ustedes ven acá, se les llama componentes. ¿Y por qué, profesor, se le llama incrustados? Porque precisamente vamos a incrustar en una hoja como esta, de fondo blanco, como lo que estás viendo. Profe, ¿dónde se ubican esas componentes? Mira, voy a desplegar, como estoy montado encima del programa, voy a desplegar y tenemos las paletas aquí, las paletas de información para resolver problemas. Entonces, miren, tenemos, por ejemplo, la paleta favoritos, ¿no?, del programa, expresiones, tenemos símbolos comunes, variables, etcétera, y aquí está la pestaña componentes. Entonces he generado una captura y la he pegado por aquí, ¿ya? Ahora yo selecciono, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que hace un deslizador, ¿no? Aquí está el deslizador, este es el deslizador. ¿Cómo lo llamo al deslizador? Voy a darle algunos clics por aquí y le doy clic directamente en el deslizador y me inserta en esta hoja de trabajo, me inserta un deslizador, ¿no? Un deslizador, ahí está, listo. Ahora, ¿qué es lo que hace un deslizador? Voy a borrar esto. ¿Qué es lo que hace? Mírenme, este deslizador
Ese es el nombre. Este sería una componente deslizador. Esta componente donde yace el número 56 se llama expresión matemática. Se llama expresión matemática. Entonces yo he fusionado estos dos componentes para que me genere los números del 0 al 100. Por ejemplo, miren cómo mueve el slider. Cómo muevo el slider. Entonces hay una interacción entre estos dos componentes. Miren, ve. Si yo coloco el selector en 0, aparece aquí 0. Si yo avanzo a 20, aquí me aparece a 20. Si yo acá avanzo a 60, aquí va a aparecer el número 60. Entonces, ahí está la interacción de estas dos componentes. Bien, ¿cómo unimos? La pregunta es, ¿cómo hacemos que interactúe el deslizador con la expresión matemática? ¿Cómo hacemos? Miren, no sé si notan, a ver, creo que no lo van a notar. Voy a levantar el editor de acción. ¿Ven ustedes que ya ha salido otra ventanita? ¿Se nota o no se nota? Ha saltado a mi pantalla una ventanita. No se nota, sino para poder modo completo de pantalla. Ya está. Bien, ahora por favor observen cómo hacemos la interacción entre estas dos componentes. Entre la componente del deslizador, aquí, a ver, espérense un ratito. Aquí está interactuando, miren, ve. Está interactuando, mire. A medida que yo selecciono 0, aparece aquí. ¿Cómo se llama, profesor, este de acá? Se llama slider, en inglés, deslizador en español. En español se llama expresión matemática y en inglés se llama math container. ¿Ya? Math container. Bien, ¿cómo hacemos la interacción de estos dos? Les decía que le damos clic derecho y le damos editar acción. Aquí, editar acción. Y aparece, miren, aparece esta línea, estas dos líneas, donde use document tools y en use. Eso siempre va a aparecer en todas las componentes. ¿Ya? Entonces, el nombre que se llama, este deslizador se llama la salida, esta es variable de entrada y este 20 la variable de salida. Se llama math container 0. Entonces yo digo, en el contenedor 0, en este contenedor, miren, clic derecho para saber el nombre, le digo propiedad del componente y ahí está el nombre. ¿Ya? Inclusive pueden variar del tipo de dato que sale, pueden variar acá. Ancho en píxeles y altura en píxeles. Yo le he puesto 50 por 50 porque no es un dato muy grande en estructura. Entonces, pero sí, esto se llama math container. Ese es el nombre. ¿Puedes cambiarle? Claro, tú le puedes cambiar. Salida numérica, valor numérico, etcétera. De momento se llama math container 0. Entonces, yo digo, en el math container 0, en el contenedor 0, en este contenedor 0, entonces, ¿cómo lo llamo? Con el símbolo de porcentaje. Digo, porcentaje math container 0 es igual al slider 0. Profe, ¿cómo? ¿Y el slider 0 quién se llama? El de acá arriba, mira, ve. Le doy clic derecho, le digo propiedades para ver cómo se llama y se llama slider 0. Slider 0 se llama. Entonces, miren, yo aquí puedo programar, puedo hacer que cambie el valor de 0 a 100. Puedo ponerle de 0 a 50. Ahí está, y le doy aceptar y cambió de 0 a 50. ¿Ve? Cambió de 0 a 50. ¿Ya está? Esa es la forma de programar los componentes. Súper sencillo. Aquí está, ¿ve? Entonces le ponemos a través de do. Do. ¿Qué significa la palabrita do? Se llama documentar. Documentar. Estoy documentando una hoja Smart. O sea que lo que tengo atrás, todo lo que ustedes observan atrás, y esta contiene componentes incrustados para resolver un problema en física o en matemática, se llama hoja Smart o también llamada hoja dinámica. ¿Ya? Entonces, si yo quiero visualizar los números del 1 al 50, ahí lo tienen la interacción de estos dos componentes incrustados. ¿Ya? Entonces, aquí en consola, ustedes pueden correr aquí el número 30.
¿cierto? Ahí está, coincide con el número 30. Y en el diagnóstico le ejecutamos aquí con este signo, dice código de ejecución, le damos un clic y aquí me aparece sin errores, ya no tiene error. Ya, ahí lo tienen, sin errores. Entonces, yo empiezo a interactuar. Miren, ve, ahí está, ve. 0, 10, 20, 40, 50. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Tenemos aquí otro ejemplo con este botón. Acá hay un botón. El nombre se llama button. Pero ustedes pueden cambiar el nombre. Como profesor, le damos clic derecho y le colocamos propiedades de los componentes. Ahí está. Aquí está, se llama button. Entonces aquí ponemos esto es un botón. Ponemos así. Ya está. Le ponemos aceptar. Y cambió. Ahí está, cambió el nombre. Esto es un botón. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este botón? Mírenme. Otro ejemplo. Por ejemplo, he llamado este botón de arriba. Le he insertado aquí. He insertado este botón. Este es el botón que he insertado directamente. Perdón. Voy a expandir. Y el botón está aquí. Este es el botón. Le doy clic y ya se insertó el botón. ¿Qué más necesito? Un mat container, es un contenedor. Quiere decir que esto se va a comportar casi en la mayoría de veces como variable de entrada y como variable de salida. Entonces, entra el número 2 o entra aquí la data y luego va a salir también en un contenedor matemático. ¿Ya? Solo que el contenedor aquí va a cambiar de nombre. Aquí le ponemos, por ejemplo, propiedades. Se llama mat container 1. ¿Por qué? Porque el de arriba, el que anida este 50, se llama mat container 0. Entonces prácticamente le va a diferenciar la secuencia. Este se llama mat container 0, mat container 1. Este debería llamarse mat container 2. A ver, veamos si es así. Ahí está, mat container 2. Entonces, entra un número y sale 4. ¿Qué es lo que está pasando de fondo? A ver, otro. Le coloco 100. Le digo, esto es un botón. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tras el fondo de esto, ingresa un número y por aquí lo está elevando al cuadrado. Por ejemplo, otro número. Por ejemplo, 12. 12. Aquí, este es un botón, le doy clic acá y me aparece 144. Entonces, la interacción ahora son de 3 componentes. Miren, un botón y 2 contenedores. Uno de entrada, aquí no podemos poner entrada. Este es un contenedor de entrada y tenemos un contenedor de salida. Entonces la interacción que va a haber entre este botón y estos dos contenedores, veamos entonces cuál es el código para esto. Editar acción y les aparece el contenedor número 2 debe calcular lo que entra en el contenedor 1 pero elevado al cuadrado. Y se corrobora, miren, coloco por ejemplo, no sé, tal vez 8. A ver, nuevamente hago la prueba y me eleva al cuadrado. Profe, ¿y qué pasaría si le meto x más y al cuadrado? Entonces simplemente aquí colocas x más y. Y aquí lo va a elevar al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble primero por el segundo más el último elevado al cuadrado. ¿Ya? Lo que estoy explicando no es la solución de un problema matemático, sino lo que estoy explicando yo es la interacción que hay entre componentes. Un ratito, por favor, un ratito. Entonces que sí podemos interactuar con los componentes, ¿cierto? Miren, ve, en esta parte de acá, el slider y el contenedor me genera una secuencia de números, ¿no? ¿Cómo interactúa? No vean el fondo, ¿no? Que ¿para qué quiero un número? No. Lo que estoy explicando yo es que es posible interactuar. Entre ellos se comunican. ¿Cómo se comunican? ¿Cierto? A través de la ventanita, le da clic derecho aquí y fíjate que aparece aquí el editor, ¿no? Aquí ve, en el slider, hago que se comuniquen estos dos. Y con este botoncillo le doy clic derecho y perdón, este no es, este de aquí, clic derecho y me aparece el código. Ya, entonces, si ustedes se matriculan en el taller, entonces yo les voy a mostrar, yo les voy a enseñar
¿Cómo es que podemos programar aquí? ¿Cómo hacemos esa interactividad que hay entre estos componentes incrustados? ¿Ya? Lo que les estoy mostrando es un producto final. ¿Ya? Les voy a mostrar, mejor dicho, a través de casos, los productos finales de usarla en la física, en la matemática. ¿Ya? Pero en realidad esa interacción es de acuerdo a lo que ustedes deseen, de acuerdo a lo que esté en el aula. Vuelvo a repetir, si el nivel es bajo en una aula en la cual los chicos no saben, o los docentes en capacitación no saben graficar en el plano, y le lanzas una aplicación en el espacio, volaron todos. ¿Ya? Entonces se tendría que programar componentes incrustados desde un nivel súper básico, de acuerdo a la realidad problemática a la cual se está orientando. Espero haberme explicado. Bien, ahora otro ejercicio. Acá dice diseñar, ejercicio, dice diseñar a través de componentes incrustados un botón que grafique, ahí está, este es el botón que va a graficar, una expresión entre menos 10 y 10, entre menos 10 y 10. ¿Y por qué el profesor ha puesto expresión? ¿Por qué no podría ser función? ¿Ya? Sí, puede ser función. Sí, es más, puedo ponerlo también aquí, puedo ponerle aquí, es más, miren, puedo poner eso así, f de x, ahí está, es igual a lo que entre aquí al lado, ¿cierto? A lo que entre allí. Pero justamente cuando hablamos en computación, estamos definiendo dos cosas diferentes, y también lo dije en Python. Una cosa es una expresión matemática y otra cosa es una función matemática en este tipo de programas. También sucede en Python, ¿ya? También se repite porque el núcleo, el kernel, está en base Python. Bien, entonces miren, ahí lo tienen. Si yo quiero graficar, por ejemplo, el número 3, y ahí se grafica el número 3, ¿cierto? Entonces, otra vez, profesor, otro ejemplo más en la cual la interacción que hay entre estos tres componentes. ¿Cuáles son, profesor? Ya lo mencioné, esta componente en la cual recibe la expresión matemática se llama obviamente aquí yo le cambié de nombre, pero el nombre original es un mat container, un contenedor matemático. ¿Cuál es? La que te mostré aquí, ve. Aquí este también es, y lo que anida este 40 también es. Necesito un botón y necesito una zona que me saque la gráfica. Esa zona, este componente tiene un nombre. Para analizarlo se llama plot, el componente plot. Y yo le he puesto un nombre. Ahora sí ya le estoy poniendo nombres a cada componente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no puede quedar como matcontainer 0, matcontainer 1, sabiendo que se va a graficar ahí. Entonces yo ya utilizo el razonamiento y le digo, yo no quiero que se llame plot 0 ni plot 1, que se llame graph express. Entonces se llamará, este nombre lo dan ustedes. Yo le llamé graph-expresión, gráfica de expresión. Y este es un contenedor, es una componente incrustada que grafica. Eso lo tenemos por aquí, miren, ve. Esto de aquí, esto es, ve. Este de aquí, gráfico. Entonces por eso es que yo le he puesto que esta componente se llama gráfica o gráfico. Entonces es momento de ¿qué? Es momento de programar y que me muestre esto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le coloco, tal vez le coloque 3x, ya está, 3x, me va a graficar una recta. Si yo le coloco más 3, sigue graficando la recta, ¿cierto? Ahí está, ve. Entonces, yo necesito programar. ¿Y cuál es, profesor, la programación que se realizó? ¿Ya? En eso consiste el taller. El taller va a consistir en enseñarles cómo ustedes pueden usar estas componentes incrustadas a través de la programación de estos botoncillos. ¿Ya? Entonces nos vamos acá a editar acción y fíjense, ve, miren, ve. Solamente son 2 líneas, 2 de programación. 2. Y aquí no hay, salvo que sea una exigencia muy explícita en la cual se tenga que utilizar los conectivos lógicos. Pero para realizar este tipo de aplicación no lo necesitamos, ¿ya? Eso será más adelante, al nivel avanzado. Entonces, cargamos aquí, le estamos diciendo
que se cargue la librería de las gráficas y le estamos colocando un nombre, ¿no? A este que está acá, este se llama expre1, expre-1, así se llama el contenedor. Por lo tanto, fíjense, yo le digo a este do, yo lo convierto en una variable llamada xpp, yo le he puesto así xpp, ¿ya? Y luego le digo en la salida, el contenedor gráfico se llama graphexpress, ya les mostré. Entonces, en esta variable, este es el nombre del contenedor gráfico. Entonces yo digo, en esta salida, vuelvo a repetir, mírenme, tenemos propiedades de los componentes y este se llama graph-express. Ojo que aquí estamos metiendo una zona de gráfico en una variable, mírenme, y este tiene un nombre, ¿ya? Así que eso es lo nuevo que trae esta programación en componentes incrustados. Entonces, ya está. Yo le digo, en la variable graphexpress yo quiero que se grafique, plot es un comando, entonces le digo, quiero que se grafique la variable x, y recuerden que la variable x es la que vas a insertar, desde menos 10 hasta 10, y le digo que me genere una cuadrícula. Ya está. Y aquí le podemos poner muchas cosas, ¿ya? Le podemos poner título, nombre al eje X, nombre al eje Y, color, fondo, etcétera. Ya, solamente que por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Ya, así que cerramos y ahí termina la aplicación. Todo lo que entre aquí se va a graficar. Por ejemplo, borramos y yo voy a graficar, por ejemplo, me voy a favoritos y le digo quiero graficarme, por ejemplo, la raíz cuadrada de x. Y ahí está, y le damos botón. Y ahí está la función raíz cuadrada de x. Ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces miren la interacción que hay. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en el taller se les va a enseñar el código de programación para que ustedes mismos realicen sus aplicaciones, ¿ya? Desde un nivel súper elemental hasta un nivel súper avanzado. Bien, entonces, antes de continuar, ¿qué va a pasar antes de continuar? ¿Ya? Antes de seguir con el taller. Entonces, lo voy a explicar a través de este diagrama. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la secuencia lógica si yo quiero ser un programador en este lenguaje de programación? Recuerden que quien les habla tiene casi desde el año, me parece que es desde el año 90, me parece, que empecé a trabajar en este paquete. Entonces, ¿cuál es la secuencia lógica, profesor? Tengo problemas de física y matemática, ¿cierto? Física y matemática, cualquiera que sea en la realidad, ¿no? Con variables constantes y con variables que obviamente que varían, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Necesito llegar a lo que expliqué en este momento. Necesito entonces aprenderme los comandos, la sintaxis nativa en otras palabras. Y luego necesito aprender programación con lenguaje, con sintaxis nativa. Y recién me lanzo a componentes. Pero el taller del día de hoy, del día que va a empezar el día 18 de octubre, nos vamos a pasar desde una realidad problemática de matemática y física, nos vamos a pasar hasta directamente componentes, ¿ya? Y obviamente que vamos a hacer ciertas pausas, ¿no? Ciertas pausas. Ustedes necesitan esto para estas componentes. Necesitan para esta problemática en 2D, en 3D, etcétera, ¿ya? Entonces nos vamos a ir por la línea de color rojo, ¿ya? Bien, hay otros usuarios que pasan directamente desde los comandos, directamente se van a los componentes, ¿ya? Y tienen deficiencias en física. Bien, otros ya tienen la base de conocimiento de matemática y física, de comandos, y les falta programación, ¿ya? Entonces tienen que conectarse estos dos con algunos diagramas de flujo, pero siempre nos van a llevar ¿a dónde? A la creación de componentes. Entonces la ruta para nuestro taller va a ser directamente por la línea de color rojo, ¿ya? Porque no todo está aplicado o sea, los conectores lógicos y los comandos para programación prácticamente
los vamos a desarrollar de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al uso que se le está dando en funciones, en lo que se ha propuesto en la temática. ¿Ya? No vamos a ampliar, sino nos vamos a ajustar a lo que se ha propuesto en el contenido. Bien, ahora sí, vamos a ver algunos casos. Casos. Miren, los casos, algunos casos, vamos a ver 4 casos. Veamos el primero y el más facilito. Ya, por ejemplo, encuentran un problema ustedes, ¿no? Encuentran un problema. Dice, problema, crear un vector. Vamos a avanzar entre aplicaciones físicas y matemáticas. ¿Ya? Dice, crear un vector con funciones de variable real que se evalúe entre 0 y 10. Luego hay su módulo. Sugerencia, puede utilizar los componentes MathContainer, TextArea y Dial. Entonces aquí tenemos, antes de la solución, tenemos una zona de qué es lo que quiero hacer. ¿Ya? Eso yo le llamo diagramas de bloques. Yo necesito un diagrama de bloques. Entonces necesito que en un MathContainer ingrese una función de variable real. O sea, como indica el problema. ¿Ya? O sea, lo voy a dibujar en otras palabras. Esta es la zona de dibujo. Ya no vayan a creer que va a ser algo esto. Esto no hace nada, es un dibujo nada más. Esto necesito que ingrese un vector con variable real, función de variable real, a la misma vez que me mueva el tiempo de evaluación y que me muestre en qué tiempo se va a evaluar y me muestre prácticamente cuál es el valor después de haberle insertado ese tiempo y finalmente me arroje el módulo. Y aquí lo tienen. Esta vez. Ya, entonces aquí está la función. Se utiliza este tipo de notación, el signo menos y el signo más. Y aquí muevo, miren, voy a mover aquí y prácticamente si le coloco en 0, miren, ahora, ojo, estoy moviendo. Este tiene un nombre, profe, este tiene un nombre llamado dial, pero ustedes le pueden poner variación de tiempo, no sé, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta perilla me selecciona el tiempo, por ejemplo, en 0. Si la función de variable real es t más 1, t, 5, entonces si te vale 0, sería 1. El vector evaluado, la función evaluada en t igual a 0, sería 1, 0 y 5. Y el rango va desde 0 hasta 10. Ahí está. Ya, este es el vector que se ha armado y este es su módulo. Ahí lo tienes. Ahí. Ya, entonces, ¿dónde se ha hecho la programación? ¿No? ¿En dónde? Aquí está la programación. Le doy clic derecho y le digo editar. Y esa es la programación. Mírenme. No hay nada espectacular aquí. ¿Ya? O sea, no hay nada que no se pueda aprender. Salvo algunos comanditos pequeñitos, como por ejemplo evaluar en el contenedor que contiene la función vectorial cuando el dial varía, ¿cierto? De 0 a 10. Y luego el comando norm me va a calcular el valor absoluto. Y el eval me va a dar la salida de la norma, o sea, del módulo, pero con 5 decimales, ¿no? Son detalles pequeñísimos, ¿ya? Y miren cómo es que se genera entonces esta aplicación. Ya vuelvo a repetir, estamos interactuando con aplicaciones pequeñas. Ahora vamos a pasar al caso número 2. Bien, en el caso número 2, miren, esta es una aplicación en matemática, por ejemplo, ¿no? Nos dice, problema, dice, encontrar el rango, vamos a encontrar el rango variando el dominio de dos funciones f1 y f2. Además, deberá graficarse estas funciones en un solo sistema de coordenadas. Aquí lo tienen el solo sistema de coordenadas y aquí tenemos otro tipo de componentes. Miren. Vamos a expandir, vamos a contraer y tenemos la aparición de una componente nueva. Esa componente nueva se llama, aquí lo tienen el nombre, tiene el nombre ComboBox.
Ya, combo box. Ahí lo tienen. Entonces, yo genero un combo box y les doy las en forma para que el alumno elija o ustedes puedan insertar, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí tienen, en forma, la primera función sería a elegir, por ejemplo, yo tengo una clase ya programada con mi sesión de aprendizaje, yo tengo algunas funciones que ya van a hacer que el alumno interactúe, ¿no? con las ciertas funciones que se ha programado en la sesión. Entonces, aquí yo ya he colocado, aquí. Entonces, ¿cómo se coloca, profe? Así se coloca. Propiedad de los componentes, editar lista de ítem y aquí le agregamos, pues, ¿no? Si queremos, por ejemplo, agregar una nueva función, no tenemos la función seno, queremos trabajar con la función coseno, entonces colocaré coseno de x. Ya está. Aceptamos, aceptamos y aquí en la lista aparece coseno de x. Ya está. ¿Ya? Eso es lo que hace mi componente combo box. Entonces, yo inserto dos combo box, dos, y luego ingreso el dominio. El dominio va a variar entre un número negativo, menos 5, y un número positivo, 5. Pero estas perillas son las que me van a dar el punto de partida del dominio del lado izquierdo y el punto de llegado del lado derecho. Por ejemplo, aquí, observen, yo estoy aquí, está entre menos 5 y 5. Puedo ampliar yo el rango, puedo ampliar, perdón, el dominio. Puedo ponerle desde menos 12, por ejemplo, podría ponerle hasta 21, hasta 17. Ya, utilizando este tipo de componente. Este tipo de componente se llama dial y que también está en el lado derecho. Aquí está en el lado derecho. Ya está. Entonces ya tengo, miren, ve, cuántas variables de entrada. Tengo dos combo box, tengo dos diales, ¿cierto? Y lo dejamos en menos 5. Bueno, entre 5 para que no se vea muy lejos la gráfica, ¿ya? Podemos poner entre menos 7 y 10. ¿Ya está? Enseguida tenemos este que es un plot. Es una componente que aquí está, se llama gráfica. El ultimito que vimos para graficar. Y aquí tenemos los botones, ¿no? Entonces, este botón, cuando yo dé clic, me va a calcular el dominio y el rango. Y esta componente que está acá se llama MathContainer. Es un contenedor matemático. Ya está, ¿ve? Listo, entonces yo le doy aquí que me grafique. Ahí está. Me grafica entre menos 7 y 10. El dominio será el dominio menos 7 y 10 y el rango será, para esa función será entre menos 6 y 11. Luego la gráfica número 2, por separado, entre menos 7 y 10, dominio y rango, y luego los dos. Ahí están los dos. ¿Ya? Dominio y rango. Listo. O sea que no está difícil el asunto. Profe, y el código de programación, solamente para que le des una chequeada, observa, no es difícil. Ya, esto de aquí no tiene nada que ver, este F2 no forma parte del código. Ya está. ¿Ya? Podemos dejarlo ahí y miren cuántos códigos hemos generado. Este no se cuenta, solamente se cuenta desde acá. Serían 2, 3, 4, 5 líneas. Listo, no hay nada de espectacular aquí. Ya, sencillo. Listo, le damos aquí F1, F2 y luego F1 y F2. Está. Ya. Bien, aquí vamos a hacer un paréntesis. Ahí lo tenemos, ya el caso número 2. Ahora sí, el asunto se va a complicar un poquito más. Ya le vamos a dar un poquito más de nivel. ¿Ya? Bien, hemos empezado, vuelvo a repetir, el número de líneas de programación. Aquí es poquito, aquí aumentó un poquito. Eso quiere decir, en retrospectiva, que yo puedo, en otras palabras, no hay un límite que me diga, no, solamente se puede utilizar dos componentes, tres componentes se conectan, cuatro, no. Eso no es así. Si tú consideras realizar una variable de entrada y dos de salida, así que sea. Si tú has programado cuatro variables de entrada y una salida, así que sea. O sea que no hay un número, no hay un límite de interacción entre componentes. ¿Ya? Es más, si le agregamos más, es porque hay más procedimiento atrás de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí faltó que se evalúe en esta aplicación, que se genere una tablita, ¿no? Por la antigüita. ¿Cuánto valdrá si f se evalúa entre menos 7 y 10? Que aparezca en una tabla. F de menos 7, cuando x, perdón, vale
menos 7, f valor de menos 7. Cuando vale menos 6, ¿cuánto vale? Entonces le podemos poner también una componente más, ya que genere la tabla, la tablita tradicional para las gráficas. Bien, vamos a ver el caso número 3. Como les vuelvo a repetir, esta aplicación es para calcular la recta de Euler. ¿Ya? Esta recta de Euler, vuelvo a repetir, estas aplicaciones no son diseñadas por ninguna empresa. Yo las he diseñado de acuerdo a las realidades problemáticas en las cuales he dictado en muchos centros de educación superior, básico, superior, intermedio, algunos talleres en línea, varios talleres en línea en realidad. Entonces, miren lo que se puede hacer, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya saben que la recta de Euler va a pasar por el baricentro, el ortocentro y el circuncentro. Y bueno, yo le puse algunas cositas como para no dejar pasar, como por ejemplo el área de un triángulo, las distancias, ¿no?, de cada lado de un triángulo, las ecuaciones de las rectas, puesto que yo necesito para hallar el punto de Euler o la recta de Euler, necesito información de las medianas, de las alturas, de las mediatrices, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué es lo que entra aquí? Miren, ¿qué es lo que entra? Va a entrar puntos, obviamente, ¿sí o no? Solamente, ¿cuántos puntos van a entrar? 3 puntos, 3. Entonces yo he puesto aquí abajo un ejemplito. Y luego, si es que se podría hacer, podemos buscar una página en YouTube. Podemos agarrar uno de esos youtubers, su ejercicio del triángulo, y para calcular la recta de Euler, y debería salir igual, ¿cierto? O cualquier bibliografía, eso también me olvidé decirles. El testeo, la validación de las aplicaciones, obviamente que las van a tener que hacer a mano, porque no se confíen, y bueno, salvo que tengan mucha experiencia en el desarrollo de aplicaciones para que ustedes mismos lo validen. Pero de todas maneras, háganle la prueba de escritorio, utilizando de repente una aplicación en línea u otro programa, o hacerlo a mano, para saber si exactamente está desarrollando como debe ser. ¿Ya? Muy bien, entonces, miren, agregamos aquí, a manera de observar, aquí tenemos estos. ¿Qué son, profesor? ¿Qué son estos? Estos son contenedores, miren. Estos son contenedores. Este contenedor se llama X1, así se llama. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. ¿Ya? Entonces voy a ingresar, es el nombre del contenedor, ¿va?, para hacer la programación. Bien, el punto A entonces vale menos 5, 3. Entonces por acá pones menos 5 y aquí le ponemos menos 5, 3. El siguiente punto será, perdón, estoy equivocándome, es 6, 6, 6, 6, 6, 6. ¿Ya? El siguiente punto es menos 5, 7. Ahí está. Y el tercer punto es, no veo, la verdad ya no veo, pero puedo ponerle zoom, puedo cambiarle, tengo 8, vamos a ponerle a 10, ahí está mejor. 6, 6, menos 5, 7, y el otro punto es 0, menos 6. 0, menos 6. Menos 6. ¿Ya está? Miren, ve. Y con este botón que está aquí, ya, esto es tecnología de componentes incrustados. Y también voy a responder una pregunta como si me hubieran hecho. Esto corre en un iPad. ¿Ya? Esto corre también en Maple Player. ¿Qué cosa es el Maple Player? Ustedes revisan sus documentos en el Adobe Reader, que es el lector de PDFs. Es gratis, lo descargan, ¿cierto? Pero los PDF son generados en LaTeX, en Word, y lo convierten luego a PDF. Y tienes que tener el Adobe Reader para leer. Igual acá. Lo generan con el programa computacional Maple, versión 2021, y lo van a visualizar para que no tengan problemas en su institución sobre piratería, etcétera. Pues cuestiones de licencia legal, bajan el Maple Player, es totalmente gratis, y van a interactuar y va a funcionar como un lector. O sea, van a meter sus números y van a interactuar como este momento. ¿Ya? Listo, y ahí tienen, miren, aquí tienen entonces la gráfica
Miren, tienen la gráfica de las mediatrices, ecuaciones de las medianas, de las tres medianas de color rojo, y tiene las coordenadas del baricentro. Ya está, y en decimales, ¿ya? Entonces luego las alturas, ahí están las alturas, las coordenadas de las alturas, listo, de color azul, las ecuaciones, coordenada, las mediatrices, ahí está, de color naranja, y luego hacemos todo en uno, ahí está, todo en uno, ¿ya? Pero este arroz con mango, esto que está aquí, está acá, los tres puntos, ¿cierto? Pero están con todas las líneas, y la única que me dice la verdad es la línea de color verde, por lo tanto puedo digitar aquí solo la recta de Euler. Digito solo de la recta de Euler y ahí está la recta que pasa por los tres puntos. Entonces, yo he calculado aparte, estoy calculando de este triángulo, estoy calculando su área, las distancias de cada una de ellas para calcular el perímetro, las ecuaciones de las rectas de los lados del triángulo AB, AC, BC, y podría calcular otras propiedades más, solo que solamente necesitaba esas, por eso coloco otros cálculos. Bien, profe, ¿y dónde está el código de programación? Aquí está el código de programación. Ya, como les digo, esto está un poquito avanzado. Aquí lo tienen el código de programación, pero está bien detallado. Ya, entonces tenemos aquí la coordenada del triángulo ABC, genero una línea y luego genero las ecuaciones y luego genero las gráficas. Y luego de eso, después de haber generado, este es el código para generar el triángulo. Ya, enseguida voy a hallar las ecuaciones de las medianas para poderlas graficar. Este es el algoritmo para las medianas. Ya, ahora sí, los puntos notables. Enseguida el cálculo de las ecuaciones y otros cálculos. Y el manejo null, que es importantísimo el manejo null. ¿Ya? Bien, entonces el null, ¿qué significa? Si te das cuenta, cuando yo coloco... ¿Ya? Entonces miren, si yo genero el primero, miren el manejo de null. Null, ¿qué significa? Que no me va a controlar la salida de las ecuaciones de las alturas. Les decía que el control de null para limpiar es importantísimo. Es como borrar la pizarra en forma digital. Entonces miren, cada vez que yo me voy a pasar a visualizar alturas, acá por ejemplo estoy visualizando datos de la mediana. Cuando deben visualizar alturas, se borra información de lo que es medianas y salta a la pantalla las alturas. Y si doy clic en visualizar mediatrices, salta la información de las mediatrices. Y si solo digo yo acá, mírenme, y si solo digo visualizar y graficar todo, me va a aparecer todo en pantalla, todo lo que he calculado. Medianas, alturas y mediatrices. Y la recta de Euler, obviamente. Y si yo digo solo recta de Euler, me va a quedar la información de la recta de Euler y se va a borrar la información de las medianas, las alturas y las mediatrices. Le doy clic aquí y se borró la información y me queda la ecuación de Euler. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Aquí o sea, tú lo puedes hacer como más te guste, ¿no? O sea, y de esa manera vas a tener control y dominio en el salón. O sea, hasta qué punto tú puedes llegar. Claro, de un triángulo yo le puedo sacar más información, etcétera. ¿Ya? Pero aquí el objetivo fue la recta de Euler. Y ahí, con eso, demostramos la recta de Euler. Bien, el último caso, el caso número 4. ¿Ya? En el caso número 4 ya es una aplicación para física, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, aquí igual, por ejemplo, la idea aquí es trabajar con un vector y tal vez trabajar aquí con la ley de triángulo, con el vector posición, con muchas definiciones. Entonces, miren, voy a poner un vector, por ejemplo, que inicie en 2, 3 y se vaya al 7, 7, 9, por ejemplo. A ver, le colocamos acá y ahí está el vector. Miren,
Ahí está el vector. Se ha generado aquí a través del punto inicial. Ustedes saben que la definición de un vector parte de las coordenadas de un punto inicial y luego de un punto final. Entonces estoy ingresando el punto inicial y estoy ingresando acá el punto final. Y se ha generado el vector Rx y el vector Ry. Ya, inclusive estamos calculando el ángulo que hay entre la componente vectorial Rx y Ry, que es 90 grados. Se ha generado el vector AB. El vector que se ha creado es el vector 5, 6. 5, el E sub X es Y y el 6 E sub Y es J. Ahora, si yo quiero explicar la generación de este vector a través de los vectores auxiliares, los vectores posición que apuntan a A y a B, entonces le doy aquí usando posición. Entonces ahí se traza un poquito menos, le vamos a dar para que se note. Tal vez que baje 9,5. Aquí le vamos a poner a ver que baje a 5. A ver. Ahí está. Y luego para que se note los vectores le podemos poner 3. A ver. Claro, no hay división por 0, entonces le vamos a poner acá un poco más lejos. Ahí está. Ya está. Entonces podemos acá utilizar los vectores, acá usando los vectores posición. Ahí está definido el vector de posición. Y con esto calculamos el módulo del vector y la dirección del vector AB. ¿Ah? ¿Cómo se hizo? Utilizando esta programación. Miren, esta es la programación que se ha utilizado. Una programación sencilla. Esto no corresponde. Esto de aquí no corresponde a la solución. Y ahí lo tienen. Ahí está, miren. Hemos calculado las coordenadas del punto inicial, el punto final y hemos declarado toda la programación está declarado como vector, ¿ya? Suma y resta de vectores. Y luego para extraer la primera componente con el operador corchete y luego para graficar el punto A, el punto B y el punto C. O sea, no es nada de otro mundo, ¿ya? Bien. Entonces, lo que ofrecemos como empresa es la capacitación en el uso de componentes para las aplicaciones en física y matemática, desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, como lo que ustedes están observando. Bien, ¿a qué nos referimos con lo que ofrecemos? A la temática, funciones, todo lo que son controles de funciones, funciones especiales, todas las funciones especiales, manejo de vectores en el plano y en el espacio, todas las cónicas, igual con componentes incrustados, elipse, parábola, hipérbola, circunferencia, cinemática, vamos a ver todo lo que es la cinemática, matrices, dinámica, álgebra de polinomios y una temática de fluidos, porque casi la mayoría son con denominación vectorial, pero fluidos lo vamos a ver desde un punto de vista escalar. Bien, no sé si tuvieran alguna pregunta, entonces prácticamente hemos terminado la clase modelo. El resto prácticamente lo aprenderían en el taller, ¿ya?